El áspid se deslizó por su brazo como una joya viviente, pero Cleopatra VII ya no sentía el terror, solo alivio. El veneno correría por sus venas con más piedad que los 300 años de tradición tolemaica que habían convertido su cuerpo en moneda de intercambio, su útero en campo de batalla dinástico, su sangre en prisión dorada. A los 39 años, la mujer más poderosa del mundo moría para no ser exhibida como trofeo en las calles de Roma. Pero antes de ser espectáculo, había sido hermana esposa, madre política, reina objeto. Su cuerpo no le había pertenecido jamás. Había sido territorio tolemaico desde que respiró por primera vez en el Palacio de Alejandría. Dicen que el cuerpo no miente, y el de Cleopatra contaba una historia que ningún historiador romano se atrevió a escribir completa. No la del romance con César, ni la pasión con Marco Antonio. La historia real era más oscura. Una niña educada para casarse con sus hermanos. Una adolescente obligada a compartir el lecho con un niño que era su sangre. Una mujer brillante atrapada en un sistema que premiaba el incesto con coronas. Cuando el áspid hundió sus colmillos en su piel, no mordía solo a una reina. Mordía el símbolo viviente de una dinastía construida sobre cuerpos femeninos sacrificados en el altar de la pureza sanguínea. Pero esa escena final, en el mausoleo dorado, donde eligió morir antes que vivir humillada, era solo el último capítulo de una tragedia que comenzó 300 años antes, cuando el primer Ptolomeo decidió que la sangre real no debía mezclarse con sangre común. Para entender cómo la mujer más inteligente de su época terminó casándose con niños que eran sus hermanos, hay que volver al momento en que una dinastía confundió la pureza con la maldición, el poder con la prisión, el amor fraternal con la obligación conyugal. Cleopatra VII Filopátor nació en el invierno del 69 a.C., cuando Alejandría era aún el faro intelectual del mundo mediterráneo. No llegó al mundo como princesa, llegó como inversión política. Su padre, Ptolomeo XII, conocido como Auletes por su afición a tocar la flauta, sabía que cada hija era una carta para jugar en el tablero dinástico. Pero lo que no sabía era que esta niña sería la última reina de una estirpe que llevaba 3 siglos envenenándose a sí misma con matrimonios entre hermanos. La pequeña Cleopatra creció entre papiros y perfumes, entre la gran biblioteca de Alejandría y los susurros de palacio sobre quién se casaría con quién. Aprendió 9 idiomas, incluyendo el egipcio nativo que sus antepasados macedonios habían desdeñado durante generaciones. Estudió matemáticas con los mejores tutores, debatía filosofía con eruditos de todo el Mediterráneo, componía poesía y dominaba la retórica. Era, en palabras de los cronistas, un prodigio intelectual. Pero toda esa educación tenía un propósito siniestro: convertirla en una reina más eficaz para el día en que tuviera que casarse con cualquiera de sus hermanos menores. Porque esa era la tradición tolemaica. Los faraones macedonios habían adoptado las costumbres egipcias, pero las habían pervertido. Donde los antiguos faraones ocasionalmente se casaban con hermanas por razones religiosas, los ptolomeos lo habían convertido en regla absoluta. Ptolomeo II se casó con su hermana Arsínoe II, y desde entonces cada generación repetía el ritual: hermano con hermana, tío con sobrina, primo con prima. Cualquier combinación que mantuviera la sangre pura y el poder concentrado. Cleopatra observaba a sus hermanos menores, Ptolomeo XIII y Ptolomeo XIV, sabiendo que uno de ellos sería su futuro esposo. El mayor, Ptolomeo XIII, era 10 años menor que ella, un niño cuando ella ya era una mujer. El menor, Ptolomeo XIV, tenía la edad de ser su hijo. Pero la edad no importaba en la corte ptolemaica, solo importaba la sangre y la sucesión. Y así creció Cleopatra, sabiendo que su destino no estaba en las estrellas que tanto estudiaba, sino en los cromosomas que compartía con sus hermanos.
Era la prisionera más educada del mundo, encerrada en una jaula dorada llamada pureza dinástica. En el año 51 a.C., la muerte de Ptolomeo XII cambió todo y nada. Cleopatra, con 18 años, ascendió al trono como reina de Egipto. Pero las leyes ptolemaicas eran claras. Una mujer no podía reinar sola. Necesitaba un corregente masculino. Y ese corregente, por tradición sagrada, debía ser su hermano esposo. Ptolomeo XIII tenía apenas 10 años cuando fue coronado junto a su hermana, también cuando fue obligado a casarse con ella. Los cronistas de la época describen la ceremonia como una mezcla grotesca de ritual religioso y pesadilla política. Cleopatra, una mujer adulta, inteligente, preparada para gobernar, tuvo que intercambiar votos matrimoniales con un niño que apenas había perdido sus dientes de leche. La corte alejandrina celebró. Los sacerdotes bendijeron la unión. Los embajadores extranjeros observaron con el disgusto que solo podían permitirse en privado. Y Cleopatra, la mujer que hablaba 9 idiomas y podía recitar de memoria los poemas de Homero, se convirtió oficialmente en la esposa de un niño. Pero Cleopatra era demasiado inteligente para aceptar la humillación en silencio. Durante los primeros años de corregencia, marginó sistemáticamente a su hermano esposo. Tomaba las decisiones importantes, negociaba con los embajadores romanos, administraba las finanzas del reino. Ptolomeo XIII era rey en el papel, pero Cleopatra gobernaba en la práctica. Hasta que el niño creció lo suficiente para entender que su hermana esposa lo estaba tratando como lo que era, un obstáculo político. En el año 48 a.C., asesorado por el eunuco Potino y el general Aquilas, Ptolomeo XIII se rebeló contra Cleopatra. No era solo una guerra civil, era una guerra doméstica. Un esposo contra su esposa, un hermano contra su hermana, un adolescente contra la mujer que había sido obligada a casarse con él cuando aún era un niño. Cleopatra tuvo que huir de Alejandría. La mujer más poderosa de Egipto se convirtió en refugiada política, perseguida por un adolescente que había sido su esposo, su hermano, su corregente y ahora su enemigo. Y mientras cabalgaba por el desierto hacia la frontera siria, entendió una verdad amarga. El sistema ptolemaico no solo destruía a sus víctimas, también corrompía a sus beneficiarios. Su hermano esposo no era solo su enemigo, era otra víctima de una tradición que convertía a los niños en armas dinásticas. Fue entonces cuando decidió que necesitaba una alianza que la sacara del sistema ptolemaico. Un poder externo que la protegiera de su propia familia. Un hombre que no fuera su hermano. Y ese hombre llegó en forma de general romano, calvo, ambicioso y lo suficientemente poderoso para cambiar el destino de Egipto. Se llamaba Julio César, y Cleopatra estaba dispuesta a apostarlo todo por él. Cuando Cleopatra se hizo llevar envuelta en una alfombra hasta los aposentos de Julio César en el Palacio de Alejandría, no estaba buscando romance, estaba buscando supervivencia. El año 48 a.C. la había encontrado exiliada, perseguida por su hermano esposo y completamente sola en un mundo que no ofrecía refugio a reinas derrocadas. César representaba algo que ningún Ptolomeo podía ofrecerle, una alianza que no requería incesto. El encuentro fue político desde el primer momento. César, con 52 años, veía en la reina egipcia de 21 años una aliada útil para controlar la riqueza del Nilo. Cleopatra veía en él una oportunidad de romper las cadenas ptolemaicas que la habían atado a matrimonios incestuosos desde la infancia. No se enamoraron, se necesitaron. Y esa necesidad mutua fue más fuerte que cualquier amor de los poemas. Pero el sistema ptolemaico no se dejaba derrotar fácilmente. Aunque César respaldó a Cleopatra contra Ptolomeo XIII, las leyes dinásticas seguían vigentes. Una reina de Egipto no podía gobernar sola, y César
No podía casarse con ella sin provocar una crisis política en Roma. La solución fue típicamente ptolemaica en su horror: mantener la ficción del matrimonio fraternal mientras se desarrollaba la alianza romana. Durante los años de la relación con César, Cleopatra vivió una extraña doble vida. Públicamente, seguía casada con su hermano Ptolomeo XIII, manteniendo las apariencias dinásticas que exigía la tradición egipcia. Privadamente, era la amante y aliada política de César, madre de su hijo Cesarión, y la única mujer que el dictador romano llevó a vivir a Roma desafiando todas las convenciones. En Roma, Cleopatra experimentó por primera vez en su vida lo que significaba ser una mujer sin estar definida por sus relaciones familiares. No era hermana esposa ni corregente forzada. Era simplemente Cleopatra, reina por derecho propio, madre por elección propia, amante por decisión propia. Los romanos la odiaban, la llamaban bruja egipcia y prostituta real, pero no podían negar que había logrado algo que ninguna mujer de su época había conseguido: vivir según sus propias reglas. Hasta que César fue asesinado en marzo del 44 a.C. En los idus de marzo, 23 puñaladas no solo mataron al dictador romano, también destruyeron la única oportunidad que Cleopatra había tenido de escapar del sistema ptolemaico. Con César muerto, no tenía protector en Roma. Con Ptolomeo XIII muerto en extrañas circunstancias durante la guerra civil, necesitaba un nuevo corregente para gobernar Egipto legalmente. Y ahí estaba Ptolomeo XIV, su hermano menor, esperándola. Tenía 15 años, ella 27. Había regresado de Roma como mujer libre y ahora tenía que volver a ser hermana esposa. El ciclo ptolemaico continuaba, inexorable como las crecidas del Nilo, arrastrando a víctimas y verdugos por igual hacia un destino que parecía escrito en jeroglíficos de sangre. El matrimonio entre Cleopatra y Ptolomeo XIV duró exactamente lo que ella necesitó para encontrar un nuevo protector romano. No fue amor lo que la llevó a los brazos de Marco Antonio en el año 41 a.C. Fue terror. Terror a quedarse sola con un sistema que la obligaba a compartir el poder y la cama con adolescentes que eran su propia sangre. Terror a que la muerte de César significara el regreso definitivo al laberinto incestuoso de los Ptolomeos. Marco Antonio era diferente a César, pero igualmente útil. Más joven, más apasionado, más fácil de seducir. Cuando Cleopatra navegó hacia Tarsos, vestida como Afrodita, no estaba representando una diosa del amor. Estaba interpretando el papel de una mujer desesperada, que sabía usar su inteligencia y su cuerpo como armas diplomáticas. La relación con Marco Antonio le dio 3 hijos y varios años de relativa libertad del sistema ptolemaico. Pero nunca fue un escape completo. Incluso mientras vivía como reina independiente, aliada del triunviro romano más poderoso, las sombras de Alejandría la perseguían. Los sacerdotes egipcios seguían susurrando sobre la pureza de la sangre real. Los nobles ptolemaicos seguían esperando que regresara a la tradición de sus ancestros. Y Ptolomeo XIV seguía vivo, un recordatorio constante de que las leyes dinásticas no habían sido derogadas, solo suspendidas. Cuando Marco Antonio fue derrotado por Octavio en la batalla de Actium, en el 31 a.C., Cleopatra supo que se había quedado sin opciones. Sin protector romano, tendría que regresar al sistema ptolemaico. Sin aliado externo, volvería a ser prisionera de su propia sangre. A los 38 años se enfrentaba a la perspectiva de pasar el resto de su vida como corregente de un hermano esposo, o peor aún, como madre que tendría que casar a sus propios hijos entre sí para mantener la pureza dinástica. Era demasiado inteligente para no ver el futuro que la esperaba. Había estudiado la historia de su familia, conocía el destino de las mujeres ptolemaicas.
Sabía que el sistema no perdonaba, no se cansaba, no moría. Solo consumía, generación tras generación, convirtiendo a hermanos en esposos, a madres en alcahuetas dinásticas, a reinas en víctimas de una tradición que había perdido todo significado excepto la perpetuación de su propio horror. Así que tomó la decisión más ptolemaica de todas, elegir la muerte antes que la humillación. Pero su humillación no iba a ser la exhibición en Roma como trofeo de guerra. Su humillación iba a ser regresar a Alejandría como hermana esposa de un adolescente, como la última eslabón de una cadena incestuosa que llevaba 300 años arrastrándose por los palacios del Nilo. El 12 de agosto del año 30 a.C., en el mausoleo que había mandado construir junto al templo de Isis, Cleopatra VII se preparó para su último acto como reina. No como hermana esposa, no como corregente forzada, no como moneda de intercambio dinástica, como reina libre que elegía su propia muerte antes que aceptar una vida impuesta por otros. El áspid que le llevaron escondido en una cesta de higos no era solo una serpiente. Era el ureo, el símbolo del poder faraónico que adornaba las coronas reales desde tiempos inmemoriales. Al permitir que la mordiera, Cleopatra no se estaba suicidando, se estaba coronando por última vez. No como la mitad de una pareja dinástica, sino como la totalidad de una tradición que moriría con ella. Sus últimas palabras, según Plutarco, fueron una pregunta. ¿Era esto digno de una descendiente de tantos reyes? Pero la pregunta real que se llevó a la tumba era otra. ¿Cuántos siglos más habría durado la maldición ptolemaica si ella hubiera elegido vivir? ¿Cuántas generaciones más de hermanos esposos, de niños convertidos en monarcas, de mujeres reducidas a úteros dinásticos? Cuando el veneno del áspid detuvo su corazón, también detuvo el reloj de una dinastía que había confundido la pureza sanguínea con la virtud política. Los romanos encontraron su cuerpo vestido con las insignias reales, maquillado como para una ceremonia de coronación, rodeado de los símbolos del poder faraónico. Había muerto como había vivido, interpretando el papel de reina perfecta, pero esta vez el papel incluía la libertad. Con ella murió el último Ptolomeo independiente. Su hijo Cesarión fue ejecutado por orden de Octavio. Sus hijos, con Marco Antonio, fueron llevados a Roma como rehenes decorativos. La dinastía tolemaica, que había gobernado Egipto durante 300 años mezclando su sangre únicamente consigo misma, se extinguió en una tumba dorada junto al Mediterráneo. Pero su muerte fue también un nacimiento, el nacimiento del mito de Cleopatra como símbolo de poder femenino, de inteligencia política, de belleza seductora. El mundo prefirió recordarla como la amante de César y Marco Antonio, como la reina que sedujo a los hombres más poderosos de Roma. Era más fácil romantizar su historia que enfrentar la verdad. Había sido una mujer brillante, atrapada en un sistema que la obligaba a casarse con niños de su propia familia. Siglos después de que el último áspid ptolemaico hundiera sus colmillos en la piel real, la historia siguió repitiendo los errores de Alejandría. Los Habsburgo de España se casaron entre primos, hasta producir a Carlos II el hechizado. Los Capeto de Francia matrimoniaron a tíos con sobrinas hasta crear una línea de reyes dementes. Los Románov de Rusia mantuvieron la sangre tan pura que transmitieron la hemofilia como una maldición hereditaria. Cada dinastía europea aprendió de los Ptolomeos que la pureza sanguínea era poder político. Ninguna aprendió de Cleopatra, que también era autodestrucción lenta y sistemática. Porque la verdadera lección de la última reina de Egipto no estaba en su vida, estaba en su muerte, en su negativa final a seguir siendo cómplice de un sistema que convertía a los cuerpos femeninos en territorios dinásticos. Y aún hoy,
En un mundo que se cree liberado de las tradiciones tolemaicas, siguen existiendo mujeres cuyo cuerpo no les pertenece, cuyo destino se decide en salas de poder masculino, cuya función se reduce a garantizar la continuidad de apellidos, fortunas y privilegios. La sangre ya no necesita ser real para ser prisionera, solo necesita ser femenina. Cleopatra VII no fue la seductora de los mitos populares. Fue una mujer que usó su extraordinaria inteligencia para navegar un sistema diseñado para convertirla en objeto. Sus alianzas con César y Marco Antonio no fueron romances, fueron actos de resistencia contra una tradición que la había condenado desde el nacimiento a ser hermana esposa de niños que compartían su sangre. Esta es la historia de una reina que se casó con sus hermanos porque el sistema se lo exigió, que buscó amantes romanos porque era su única escapatoria, y que eligió la muerte porque era su única libertad. Esta no es la historia de una seductora, es la historia de una prisionera que encontró la forma de romper sus cadenas doradas con los colmillos de una serpiente. Así mueren las dinastías, no con conquistas extranjeras, sino con la resistencia silenciosa de sus propias víctimas. Así se liberan las mujeres, no con rescates heroicos, sino con decisiones propias sobre su cuerpo y su destino. Y así se escribe la historia real, no con los mitos que prefieren los hombres, sino con las verdades que susurran las mujeres antes de morir. Porque hay coronas que pesan más que el oro del que están hechas, y hay libertades que solo se conquistan con la muerte. Cleopatra lo sabía, y por eso, cuando el áspid se deslizó por su brazo como una joya venenosa, ella sonrió. Ya no era hermana esposa, ya no era corregente, ya no era prisionera, era, por fin, únicamente reina.